Muy bien, pues arrancamos ya. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión, a este webinar en el que vamos a centrarnos en poder entender las diferencias que tenemos en dos herramientas que están orientadas a diseño de agentes, que son N8N y Copilot Studio. Bueno, N8N está orientada a más cosas, no solo a diseño de agentes, pero hoy nos vamos a centrar en agentes dotados de inteligencia artificial generativa, con la idea de poder comparar estas dos herramientas, que son herramientas low code muy conocidas y utilizadas, para que podamos ver pues, en qué tipos de escenarios pueden tener sentido su uso, pros y contras de cada una, y en entornos corporativos o empresariales, pues ser capaces también de determinar qué es lo que nos puede venir mejor. Todavía se va incorporando personas, pero bueno, vamos a ir arrancando. La verdad es que ha sido un éxito de convocatoria, así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, por mi parte, soy Miguel Tavera. Dentro del equipo de Braven gestiono el área que llamamos Employee Experience, es toda la construcción de soluciones de valor que hacemos con tecnología Power Platform dentro de la plataforma de Microsoft, Microsoft 365 principalmente. Por mi parte, también soy MVP de Microsoft desde hace varios años, por contribuciones que voy haciendo de forma desinteresada en redes sociales, contenido en vídeo, artículos y demás, por las áreas de conocimiento de Copilot y de Microsoft Teams. Llevo pues más de 20 años dedicándome a la tecnología de Microsoft. He trabajado y colaborado en distintos partners y compañías, impulsando pues la transformación digital, el movimiento a la nube a muchas empresas en España. Y también, bueno, por mi parte divulgo sobre tecnología en distintas redes sociales. Entonces tenéis aquí el QR para conectar por LinkedIn. Encantado de conectar con todos vosotros por ahí. Y el otro QR es un agregador de redes sociales, pues por si queréis seguir el contenido que voy generando en alguna otra red social, pues ahí lo tenéis todo recogido. Bueno, este webinar, como ya sabéis, está gestionado, lo hemos gestionado desde Braven. Nosotros, bueno, Braven somos una consultora de tecnología, somos partner de Microsoft. La compañía se fundó pues, hace ya más de 10 años con nuestra sede principal en España, pero durante los últimos años hemos ido gestionando una expansión internacional a distintas regiones. Ahora mismo estamos activos en México, en Perú y en general en el mercado de Latinoamérica, también en Estados Unidos, en Miami y en Middle East, en Qatar, y también, bueno, estamos en expansión ahora por el norte de Europa. Dentro de Braven tratamos de ofrecer a nuestros clientes pues una visión holística de toda la tecnología de Microsoft y todas sus plataformas, todo lo que en Microsoft es Cloud en Azure, Modern Work en Microsoft 365, Business Apps con Dynamics, AI, seguridad, data, etcétera, etcétera. Pues nosotros, bueno, nos dividimos en distintas áreas de solución que trabajamos todas estas tecnologías con el objetivo de poder dar respuestas a nuestros clientes en todo lo que puedan necesitar de nosotros. Tenemos distintos reconocimientos de Microsoft en las distintas áreas de contribución con algunas especialidades y bueno, hemos conseguido la especialidad de Microsoft Cloud. Tenemos personal certificado para formaciones como MCTs, además del MVP mío en Copilot y en Teams. Tenemos otra MVP, María Soto, en área de inteligencia artificial dentro de la compañía, así que somos dos MVPs. Y bueno, a nivel de clientes, este es un extracto y una muestra de distintos clientes que tenemos y con los que trabajamos y que han confiado en nosotros. Si os interesa conocer más sobre nuestros clientes, referencias, casos de éxito públicos que pues también podéis escanear este código QR y ver información pues, en más detalle. Así que vamos a ello.
Bueno, lo primero, de cara a orientar el resto de la sesión y al ver esta comparativa que queremos hacer a nivel de desarrollo de agentes entre N8N y Copilot Studio, es importante para situarnos ver entre todos qué es un agente, los componentes que tienen, cómo se distribuye, porque voy a ir haciendo referencia a algunos de estos componentes principales que tienen los agentes. Si los que os apuntasteis a raíz del anterior webinar que dio nuestra compañera María, quizá os suene un poco esta primera sección introductoria, pero bueno, trataremos de ser ágiles para ir al resto del contenido, que es lo interesante. Al final, nosotros, cuando lo que entendemos por un agente de IA, un agente por IA generativa, además, es una interfaz con la que podemos conversar. Podemos conversar por texto, podemos conversar por voz o con otros mecanismos. Incluso un agente puede conversar con otro y podemos llegar a esos niveles. Pero bueno, la idea es tener una pieza de software con la que poder interactuar utilizando el lenguaje natural, y esa pieza de software va a estar dotada de un modelo de IA generativa que va a ser el que nos permita hacer esta interacción. Pero además estará dotado también de herramientas, conexiones con otros servicios, etcétera, para poder guiarnos en nuestro trabajo y en nuestro día a día. La diferencia entre lo que consideramos un agente de IA y lo que pueden ser los asistentes de IA generativa más generalistas, como Copilot, Gemini, ChatGPT, etcétera, la diferencia es que los agentes tratamos de darles una misión concreta o un propósito concreto. Digamos que un agente es como un asistente digital, pero especializado, ¿no?, en determinadas tareas. Puedo tener un agente que haga servicio de IT a mis empleados. Si soy una empresa de travel, puedo tener un agente público con el que mis clientes puedan reservar un viaje, o puedo hacer un agente con el que los usuarios pidan las nóminas. No sé, o sea, hay agentes con distintos objetivos, tanto a nivel público como a nivel interno para mis empleados, pero la idea es esa, es tener esas mismas capacidades de IA generativa, pero para tareas concretas. De hecho, la idea en los ecosistemas empresariales es poder ir teniendo muchos agentes orientados a distintas fines, ¿no?, a distintos objetivos, que puedan estar conviviendo y que podamos ir interactuando con ellos de la misma forma que podemos interactuar con un compañero, ¿no?, pues por chat o mediante una llamada, por voz. Y luego tener estas IAs más generalistas, que en plataforma Microsoft sería Copilot, para ya cualquier duda, pregunta que pueda afectar, bueno, que ya vaya a otro nivel. Un agente, bueno, hay muchas formas de explicar la distribución de componentes que tiene un agente. Esta es una de ellas. De hecho, las nomenclaturas tampoco son un estándar, aunque suelen coincidir bastante. Pero bueno, a nosotros nos gusta mucho este gráfico porque representa los 3 bloques que consideramos más importantes que debe tener un agente. Como os he dicho, al final el núcleo de un agente es un LLM, ¿no?, un Large Language Model, un modelo de IA generativa, que es el que le va a dar a la gente esa capacidad de tener interacción con el usuario en lenguaje natural, comprenderle, poder generar contenido, o sea, contenido generativo, ¿no?, poder darle respuestas trabajadas y organizadas. Y bueno, pues este LLM que utilicemos pueden ser LLMs de distintos fabricantes y que usen distintas tecnologías. Bueno, en plataforma Microsoft se suelen utilizar los LLMs de OpenAI, ¿no?, GPT-4, 4.1, 4, GPT 5.1, 5.2, etcétera. Pero bueno, tenemos LLMs de muchos fabricantes y ahora veremos que quizá puede ser una de las ventajas importantes de N8N, ¿no?, que es capaz de trabajar con muchos de ellos. Pero este es nuestro núcleo, el LLM, es el que le va a dar esa capacidad inteligente y esa capacidad generativa a nuestro agente, para que no sea un mero chatbot, como podíamos entender los chatbots antiguos, ¿no?, preguntas, respuestas, y si te sales un poco de eso ya no sabe qué decirte, sino que le vamos a dar esta capa inteligente con el LLM, con el modelo de IA. Luego, por otro lado, los agentes tienen instrucciones y herramientas. Las instrucciones son las que van a marcar el comportamiento del agente. Como os decía, la idea de un agente versus un asistente más generalista, como
Copilot, Gemini y ChatGPT, es que el agente va a estar orientado a tareas concretas, va a tener una misión mucho más concreta. Y es muy importante, y esto lo marcan las instrucciones. Las instrucciones pues, van a ser las reglas que le vamos a dar a la gente para que sepa cómo trabajar y cómo comportarse, ¿no? Pues, por ejemplo, eres un agente de autoservicio de IT. Los usuarios te preguntarán por dudas que tengan relativas al departamento de IT, cómo resetear una contraseña, cómo solicitar un portátil nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, mediante el lenguaje natural también vamos a ir dotando a la gente de instrucciones para que sepa cómo tiene que comportarse. Responde en tal tono, con lenguaje corporativo. Si no puedes ayudarle con esto, dale una contestación de esta forma al usuario, etcétera, etcétera. Todo lo que queramos que haga la gente son estas instrucciones. Y luego, cuando queremos que la gente sea capaz de trabajar con contenido externo, pues es cuando hablamos de herramientas. Todos los LLMs que usemos ya están entrenados pues con una base de conocimiento enorme, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en GPT 4.1 o en GPT 5.2, los que usamos, por ejemplo, a través de ChatGPT o de Copilot, pues ya tienen una base de conocimiento enorme. Pero si lo que queremos es que la gente nos ayude en tareas concretas, pues tenemos que conectarle a nivel de conocimiento para que pueda consumir fuentes internas corporativas, pues como una base de datos concreta, una biblioteca documental, no sé, con las policies de recursos humanos para que le pregunten por temas de recursos humanos, pues ahí hablamos de herramientas, ¿no? Tenemos herramientas para dotar a la gente de conocimiento y luego si queremos que la gente también pueda ejecutar acciones, pues tenemos herramientas para ejecutar acciones. Pues, por ejemplo, para crear una entrada, para que un agente sea capaz de crear una entrada nueva en el CRM o para que un agente sea capaz de enviar un correo a través de Outlook, pues ahí estamos hablando de herramientas que son al final conexiones con otros servicios externos que nos van a permitir que la gente haga mucho más que darnos respuestas. Luego tenemos inputs y outputs, ¿no? Los inputs más comunes pues son texto, voz, pero también podemos tener agentes autónomos que se disparen cuando ocurra un evento en el sistema y en base a las instrucciones que le hayamos dado, pues sepan cómo operar incluso sin intervenir con una persona. Y luego, por supuesto, hay agentes que pueden llamar a agentes, entonces también podemos establecer canales de comunicación entre ellos. Esto es un poco la idea de los componentes que tiene un agente. Ahora veremos, cuando empecemos a explicar Copilot Studio y N8N, nos vamos a centrar en las diferencias que puede haber en estos distintos niveles, ¿no? A nivel de los modelos que pueden usar, a nivel de las instrucciones o las capacidades que pueden tener y a nivel de herramientas principalmente. Veremos otros aspectos como el licenciamiento, el uso y demás, pero bueno, veréis que voy a ir haciendo referencia a estos componentes. Bueno, en cuanto a herramientas para construcción de IA generativa, deciros que N8N y Copilot Studio no son para nada los únicos. Ambas herramientas están enmarcadas dentro de una tipología de herramientas que son las que llamamos herramientas low code o herramientas no code, que son herramientas que se han construido para que cualquier persona pueda construir software sin necesariamente tener conocimientos de programación o de desarrollo de aplicaciones, o sea, sin saber programar, ¿no? Cualquier usuario, sea técnico o no sea técnico, puede usar una de estas plataformas, low code, no code, para construir su propio software. Con N8N y Copilot Studio ahora estamos hablando de construir agentes, pero hay herramientas low code para construir aplicaciones de negocio, para construir dashboards interactivos con datos, para construir webs públicas, para muchas otras cosas. Hoy nos centramos en esta construcción de agentes. Pero lo dicho, no son los únicos. Hay muchas herramientas low code, no code con las que se pueden construir agentes. Aquí os hemos puesto algunas. Seguro que nos dejamos muchas de ellas, pero bueno, las que consideramos más importantes, os queríamos hacer una pequeña recopilación con los puntos fuertes de cada una, pues por si queréis conocerlas o queréis profundizar en alguna de ellas para que lo sepáis, incluso un poco a qué público o a qué tipo de usuarios va dirigido o incluso en el caso empresarial a qué tipo de empresas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Lindy o Lindai, no me acuerdo cómo se pronunciaba, que tiene un motor de creación de agentes muy sencillo de usar y es bastante práctico. A mí me gusta y os recomiendo que lo veáis. Zapier, que además es súper famoso porque es también una herramienta para hacer automatizaciones
que permite ahora construir agentes. Esta es muy utilizada en pequeña empresa y también es muy utilizado pues, por muchas personas a nivel más particular. ¿Qué más tenemos? Tenemos Podpress, que es bastante potente en cuanto a las capacidades y a la cantidad de LLMs que tienes disponibles y que puedes añadir. Tenemos también VoiceFlow, que se centra mucho en una interfaz de usuario, donde además de diseñar nuestros agentes, vamos a tener herramientas avanzadas para hacer un prototipado inicial. N8N, por supuesto, que es una de las que vamos a ver hoy. N8N destacar especialmente la parte visual. Tiene un diseñador pues, muy orientado a colocar cajitas que nos va a acelerar mucho el desarrollo de un agente y además hace que esa curva de crecimiento en conocimientos, ¿no? Cuando quieres empezar a hacer, pues que sea rápida y que con muy poco esfuerzo y conocimiento pueda empezar a construir mis agentes y seguir profundizando en la herramienta. En 8N quizás un servicio muy popular a nivel personal, muchísima gente lo usa a nivel personal, muchísimos autónomos lo utilizan porque les permite automatizarse muchas de sus tareas diarias, mucha empresa pequeña también, pero ahora parece que está dando este salto a empresas más grandes y está funcionando muy bien. Entonces, bueno, es una herramienta para nosotros muy interesante. En tecnología Google teníamos Dialogflow, ahora Google Workspace Studio sería el motor o la herramienta actual con la que construir agentes en tecnología Google, también muy interesante conocerla. Tenemos Relevance AI con un enfoque, este sí, más para empresa o más para usuarios avanzados. Además, permite hacer de una forma sencilla orquestación entre múltiples agentes que puedan trabajar con un objetivo común entre ellos y entenderse. Y en plataforma Microsoft tenemos Copilot Studio. Esta tiene una orientación principalmente empresarial, aunque Microsoft muchos de sus servicios y aplicaciones pues tienen la versión final para consumidores. Copilot Studio de momento tiene esta orientación empresarial, pero también orientación para que cualquier usuario sea capaz de diseñar y de construir sus propios agentes. Copilot Studio, mencionar que forma parte de Power Platform, que es la suite de soluciones de Microsoft en la empresa para desarrollar software low code. Quizás suene Power Apps. Con Power Apps podemos construir aplicaciones de negocio, con Power Automate construir flujos de trabajo e integraciones, con Power BI dashboards de datos, Power Pages para portales web. Pues Copilot Studio es el componente de esta Power Platform para desarrollar agentes de inteligencia artificial generativa. ¿Qué más? A nivel de tipos de agentes que podemos crear con estas herramientas que hemos visto, solemos distinguir como dos bloques un poco diferentes. Unos son agentes más centrados en mi negocio, ¿no? En la industria de mi empresa, y más pensados para poder interactuar con un cliente final. Y otros son agentes quizá para un uso más interno, ¿no? O agentes departamentales que puedo ir desarrollando para que distintos departamentos puedan operar, puedan hacer su trabajo a través de un agente o para que todos los empleados puedan interactuar con un departamento concreto y bueno, resolver las problemáticas que tengan. Si pensamos en agentes de industria, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Pues como os decía antes, si yo pertenezco a una compañía de travel, pues puedo darle a mis clientes un agente conversacional, texto-voz, con el que puedan hacer la reserva, gestionar la reserva de un viaje, ¿no? A lo mejor cambiar las fechas de un vuelo, reservar un vehículo a partir del vuelo que había reservado, etcétera, etcétera. No sé, pues una organización pública, por ejemplo, ¿no? Ahí en gobierno, pues podemos hacer un agente con el que los ciudadanos puedan solicitar una prestación, puedan obtener información sobre trámites y procesos, por ejemplo. Retail, ¿no? Pues un agente con el que poder comprar productos, cambiar productos, gestionar una devolución, etcétera, etcétera. O en atención sanitaria, ¿no? En
un hospital, pues un agente que me ayude con la reserva de mis citas sanitarias o cambiando las condiciones de mi seguro médico, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, pues a nivel de industria son agentes más centrados en un cliente final, quizá. Muchos, bueno, los ejemplos que se nos puedan ocurrir. Y luego a nivel interna, de cara a nuestros empleados, ¿no? Pues estos agentes más departamentales. Por ejemplo, puedo tener un agente de recursos humanos para que todos los empleados puedan solicitar a este agente pues, las vacaciones, ¿no? A hacer la solicitud de las vacaciones a través de un agente, puedan preguntar por una determinada policy corporativa que hay publicada, porque la gente tiene acceso a toda la fuente de conocimiento de las policies y le puedo preguntar por ellas. Como os decía, ¿no? Puedo tener un agente de autoservicio de IT para que un usuario pues, gestione el reseteo de su contraseña o la solicitud de un portátil sin necesariamente estar molestando, digamos, al equipo de IT o generando tickets excesivos, ¿no? En la herramienta de ticketing, pues muchos de ellos se pueden solucionar interactuando con un agente, por ejemplo. O bueno, el típico agente de operaciones o el agente para pedir mi nómina y mis condiciones laborales, etcétera, etcétera. Lo mismo, hay muchos ejemplos a nivel departamental. Y quizá falta un grupo más que son los agentes personales, que es algo que, bueno, yo al menos utilizo mucho. Yo poco a poco he ido construyéndome mis propios agentes personales, que es que a lo mejor ni los comparto con compañeros porque son para tareas que hago yo, tareas quizá más repetitivas o que se pueden automatizar de alguna manera, pues también utilizando estas herramientas como N8N o Copilot Studio, me he ido creando mis agentes que me van ayudando pues en determinadas tareas del día a día. No sé, cómo puede ser la redacción de un documento, que tengo un agente al que ya le he entrenado con cómo me gusta generar las secciones de los documentos, el contenido, en qué formato, cómo me lo debe devolver. Y además le he alimentado de un montón de conocimiento y de documentos previos que he hecho, hasta agentes que me ayudan un poco a automatizar pues, muchas otras tareas, ¿no? Como puede ser resumirme mails, localizar tareas pendientes en conversaciones, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, es cuestión de ir imaginando y probando a construirlos con estas herramientas. Y bueno, con esto llegaríamos ya nos centramos a partir de aquí solo en N8N y Copilot Studio, con la idea de conocerlo un poco mejor. Ay, perdonad que teníamos aquí una animación, a ver que la pase. Vale. Bueno, pues a nivel N8N, como os comentaba, N8N es un servicio cloud. Bueno, N8N de hecho es una plataforma open source. Tú puedes montar tu propio ecosistema, tu propio servidor, tu propio entorno on-prem utilizando N8N de forma gratuita, ya que es open source. Pero también N8N proporciona un servicio público en la nube con planes de pago, que es quizá lo más famoso, ¿no? Desde el que puedes crear tanto automatizaciones como agentes de una forma muy visual. A destacar de N8N es que tiene un diseñador visual, como veis aquí en el ejemplo, con cajitas que yo voy conectando para ir diseñando mis procesos. N8N nació como una herramienta de automatización, o sea, principalmente es una herramienta para hacer automatizaciones. Workflows, flujos de trabajo, automatizaciones, conexiones entre servicios, etcétera, etcétera. En plataforma Microsoft quizá el equivalente sería Power Automate. N8N nació como esta herramienta de automatización, pero actualmente, adicionalmente a workflows, pues puedo crear agentes. De hecho, los creo con los mismos mecanismos que creo los workflows, que es uniendo distintos componentes, ¿no? En este diseñador visual. Pero sí es importante a nivel de diferencias que N8N tiene, digamos, estas dos ramas, ¿no? La rama automatizaciones y ahora la rama de crear agentes de IA generativa. A destacar, como os decía, esta interfaz visual sencilla, es como ir conectando piececitas de Lego unas con otras. Tiene una gran galería de conectores a cientos de aplicaciones y servicios en la nube populares. De hecho, se ha convertido en un servicio también muy popular a nivel personal o particular por la gran cantidad de conectores que tiene a servicios que pueden ser más típicos de uso personal, ¿no? Más que corporativos, ¿no? Tiene muchos conectores a herramientas de Google, por ejemplo, a Slack para colaboración, a servicios de mensajería, gestores de correo, calendarios, etcétera, etcétera. Bueno, ahora veremos
que hay mucho más en cuanto a conectores cuando hagamos estas battle cars comparativas. Lo dicho, está muy pensado para hacer estas automatizaciones, automatizar tareas repetitivas. Como os comentaba, tiene una versión open source, puedo montar mi propio servidor o mi propio ecosistema de N8N para mí con su tecnología open source, pero también tiene esta versión online con planes de uso por pago, bueno, distintos planes de pago para utilizarlo, que es la más popular y es la que más se utiliza pues por la sencillez y la facilidad. Creas una cuenta, activas un trial y empiezas a crear automatizaciones y agentes. Y nada, bueno, esto en cuanto a N8N y viendo por otro lado Copilot Studio, como os decía, Copilot Studio tiene una orientación mucho más corporativa, de hecho, bueno, es su única orientación y funciona dentro del ecosistema de Microsoft, con lo cual es muy útil conectando contra todo lo que tenga que ver con servicios de plataforma Microsoft, porque ya está muy preparado para trabajar nativamente con ellos. Entonces, con toda la suite de Microsoft 365, Outlook, SharePoint, Planner para tareas, el propio Copilot y todas las herramientas de la suite de M365 tiene integraciones muy sencillas de hacer y muy nativas, con el resto de Power Platform también, pero incluso con servicios avanzados que Microsoft tiene en su plataforma de Azure. Entonces, bueno, es una ventaja muy importante. También tiene una interfaz visual, es distinta a la de N8N. En 8N la idea es ir conectando cajitas. Copilot Studio está más orientado, su interfaz visual también es sencilla y es limpia, pero está más orientado a poder ir configurando por un lado el lenguaje natural, las capacidades de la gente y las instrucciones que tiene, y luego por otro lado de ir añadiendo herramientas y conexiones. Ahora lo veréis cuando lo hagamos. Son dos formas o dos interfaces distintas, pero al final tienen el mismo fin y el mismo objetivo. ¿Qué más? A nivel fuentes de conocimiento, Copilot Studio es muy potente porque está muy preparado para poder añadir como fuentes de conocimiento bases de datos, el propio Dataverse, que es el modelo de datos que tiene Power Platform, pero también funciona muy bien conectando contra bibliotecas documentales, ¿no? Y es que una ventaja de estar en el ecosistema corporativo de Microsoft es el poder contar con los servicios de OneDrive y de SharePoint, bueno, y de Teams, para hacer la gestión documental, para compartir documentación y trabajar con ella, pues puedo fácilmente conectar Copilot Studio contra una biblioteca de SharePoint, contra una carpeta de OneDrive o contra todo el contenido que tiene un equipo de Teams para automáticamente dotar a la gente de conocimiento sacado de todos los documentos que haya en esa biblioteca o en esa carpeta. Entonces, eso es muy ágil y a nivel de fuentes de conocimiento es muy potente. Copilot Studio, lo dicho, al igual que N8N, también no es solo generar agentes con conocimiento, sino que tiene esta capacidad de crear herramientas que conecten con otros sistemas. De hecho, se aprovecha de la gran galería de conectores que tiene Power Platform, que lleva más de 10 años evolucionándose en Power Apps, en Power Automate. Entonces, bueno, actualmente tiene más de 1.500 conectores a servicios en la nube, a herramientas, a bases de datos, a aplicaciones, bueno, a todo lo que podamos imaginar. Y además soporte para servidores MCP y capacidad de ejecutar workflows desde dentro de un agente. Y también es muy potente en Copilot Studio la capacidad de publicar nuestros agentes en distintos canales. A nivel interno, los más populares, ¿no? Teams y Copilot, pero a nivel servicios al público, pues podemos publicarlo en muchas herramientas de mensajería, en herramientas de negocio, como puede ser en Salesforce, en Dynamics, etcétera, e integración en webs públicas, dentro de Power Apps y otros canales que ahora veremos. Y muy importante, Copilot Studio, al formar parte de Power Platform y de Microsoft 365, está sujeto a las mismas medidas de protección, de seguridad y de cumplimiento normativo que el resto de la plataforma, con lo cual desde el segundo uno ya tenemos todas estas capacidades de seguridad, protección avanzada, protección de la identidad de los usuarios,
cifrado de la información y de la documentación en reposo y en transporte, etcétera, etcétera, que nos da la plataforma. Esto es una ventaja muy importante. De hecho, la idea con Copilot Studio es poder tener una herramienta pues, muy 360, donde no solo construya, sino que pueda gestionar todo el ciclo de vida de un agente, ¿no? O sea, desde el diseño de nuestros agentes para ponerlos en marcha rápidamente, pero también el hacer esta conexión con toda la galería de conectores a los servicios que necesitemos, gestionar conversaciones más complejas o temáticas avanzadas cuando sea necesario. La publicación en varios canales que os decíamos tiene mucha capacidad de monitorización avanzada, informes de uso para analizar cómo funciona mi agente, cómo interactúan con ellos, evaluar su eficacia, etcétera, etcétera. Y además es integrable con otros servicios de IA más avanzados o que ya pueden ser pro-code, ¿no? Con desarrollo que tiene Microsoft en Azure, ¿no? Como la plataforma de Microsoft Foundry, los distintos Cognitive Services de IA que hay en Azure y bueno, otras plataformas. Esta es un poco toda la foto. Entonces, lo interesante de Copilot Studio es esa gestión de todo el ALM que podemos hacer con un agente. Y dicho esto, ahora que queremos pasar a mostraros pues, unos pequeños battle cards para ver las diferencias y también vamos a abrir un momento los diseñadores para que en un lado pues, veáis un poco las diferencias a nivel interfaz. No es el objetivo del webinar de hoy el ponernos a hacer demos y a construir agentes. El objetivo de hoy es eh, poder ver esta comparativa entre ambas tecnologías y salir de aquí con una idea más clara de qué es lo que podemos hacer, cómo y cuándo y con qué herramienta, pero sí que puede ser interesante para profundizar tanto en N8N como en Copilot Studio que busquéis material, ejemplos y demos por internet que os puedan ayudar. De hecho, de N8N hay una barbaridad de contenido en vídeo generado por usuarios que os puede ser útil. Nosotros, por nuestra parte, si os interesa, si os interesa, os pongo dos QRs de dos vídeos que publiqué el mes pasado con muchos ejemplos de creación de agentes de IA, tanto con N8N como con Copilot Studio. De hecho, el primero de estos dos vídeos son demos, son varias demos de N8N para diseñar a un agente, creo que era un agente para ayudar a un usuario con la gestión del currículum, el envío a empresas de selección y demás, y conectaba con Gmail, con Google Drive, con Outlook, con OneDrive, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son ejemplos muy chulos porque son paso a paso, entonces si os interesa consultarlos y profundizar en las herramientas e incluso ir haciéndolos a la vez, creo que puede ser útil. Y lo mismo con Copilot Studio en este primer vídeo, pues hay varios ejemplos para diseñar un agente que ayude a un equipo de trabajo a trabajar con Jira y con gestión documental dentro de Jira, que también es interesante. Y luego este segundo, este vídeo está más centrado en agentes autónomos. De hecho, y ya más centrado en Copilot Studio, parte del ejemplo de Jira del vídeo anterior y bueno, diseña un agente autónomo que sea capaz de hacer un triaje de los issues o las tareas que llegan a un Jira para automáticamente clasificarles la importancia, asignárselos a la persona correcta, etcétera, etcétera. Y también es un paso a paso, entonces si os interesa consultarlos, pues puede ser interesante. Y lo que os decía, hoy más que centrarnos en demos, nos vamos a centrar en ver estas diferencias, que ya hemos empezado a verlas. Pero bueno, por ver un poco a nivel diseñadores, que quizá a nivel visual ayuda mucho a entender las diferencias, tengo aquí preparado un navegador, vale, con los dos diseñadores para que veáis las diferencias. Esta sería la interfaz de Copilot Studio. Según accedes a Copilot Studio, voy a subir un poquito el zoom. Según accedes a Copilot Studio, pues bueno, esta es su interfaz, ¿no? Desde la que puedes empezar a crear agentes o automatizaciones. Tienes tu sección de agentes donde verás los distintos agentes que has ido creando o construyendo. Bueno, en este entorno tengo poquitos. Y cuando ya te decides por crear uno nuevo o por editar uno ya existente, pasarías al editor de Copilot Studio. Como os decía, el editor de Copilot Studio no está tan orientado a cajitas,
sino a ir añadiendo capacidades. Entonces, pues, por ejemplo, este es un agente ficticio para una demo, de hecho es para una de las demos de los vídeos que os enseñaba, en la que, bueno, tú vas configurando, ¿no? Cuál es el nombre de tu agente, su descripción, le configuras el modelo, el LLM que va a usar el agente. Aquí, como os decía, en Copilot Studio, es una de las diferencias principales, está muy orientado al uso de los distintos modelos de OpenAI, pues por el acuerdo que tiene Microsoft con OpenAI, aunque ahora, hace poco, han empezado a añadirle modelos de Anthropic. Pero bueno, quizá el core son los modelos de OpenAI. Entonces, bueno, toda la gente le configuras cuál es tu LLM, tu modelo, y ahí ya empiezas a añadirle cosas, ¿no? Este, como era un agente autónomo, tiene un desencadenador, que era el ejemplo que os decía de Jira, pero lo más importante son las instrucciones, ¿no? En la que tú le vas marcando el comportamiento, ¿no? Este agente analiza documentos proporcionados por el usuario para identificar tareas accionables. Llegados a un punto puede crear una tarea en Jira, que esto sería una herramienta que le hemos construido, y le vas diciendo compórtate de esta forma, tono profesional, no crees tareas si no te confirma explícitamente el usuario, no inventes información, bueno, etcétera, etcétera. Cuando un usuario te adjunta un documento, deberías hacer estas cosas. Cuando un usuario te pide crear de forma manual una tarea, deberías hacer esto, interpreta estos mensajes así. Bueno, pues son instrucciones en lenguaje natural para que la gente tenga clara su misión, su visión y el comportamiento que tiene que tener. En este caso, pues le hemos añadido fuentes de conocimiento, ¿no? Que es un documento sobre este proyecto, y le hemos creado una serie de herramientas, ¿no? Herramientas para poder enviar emails por Outlook, herramientas para poder enviar mensajes por el chat de Teams y una herramienta para editar tareas en Jira. Aquí podríamos llamar a otros agentes, podríamos configurar temas avanzados para que si el usuario me pide algo concreto, pues poder gestionar mejor una conversación y demás. Entonces, bueno, en Copilot Studio de un primer vistazo tienes todo lo importante que necesitas para la gente. Luego muchos de estos pues ya los vas desarrollando en distintas pestañas, ¿no? Tengo aquí la pestaña para agregar fuentes de conocimiento que, como os decía, pues puedo añadir información de sitios web, bibliotecas de SharePoint, de OneDrive, bueno, y de otros servicios. De hecho, bueno, se van añadiendo aquí distintos servicios y fuentes de conocimiento. Podría conectarlo contra un Databricks, contra una base de datos en Dataverse, para darle conocimientos adicionales a mi agente. Y, por supuesto, quizá uno de los más útiles, el conectar contra bibliotecas documentales. Tengo otro panel igual con las herramientas, con el que podría crear las herramientas que necesite, y esto está dotado de toda la galería de conectores a servicios en la nube, herramientas y bases de datos que ya tiene la propia plataforma de Power Platform. Entonces veréis aquí que puedo hacer conectores contra infinidad de servicios en la nube. Aquí si vas explorando veréis que hay de todo. De hecho, ayer preparándolo le comentaba a un compañero que haya está un conector por aquí contra la base de datos oficial del canon de Star Wars. O sea, para que veáis hasta qué nivel llegan, ¿no? Ya han ido añadiendo tantos conectores que es que hasta hay conectores para las cosas más, no sé, cosas que ni te imaginas y de repente te las encuentras aquí. Pero va desde los famosos, ¿no? Como puede ser Jira, Salesforce, yo qué sé, Adobe, etcétera, etcétera, hasta cosas mega concretas. Entonces, bueno, es una galería bastante extensa. También desde Copilot Studio puedes orquestar sistemas multiagentes donde vayas añadiendo agentes que se vayan entendiendo y llamando entre ellos unos a otros, los temas avanzados. Y luego lo que os decía, que a mí me gusta mucho en Copilot Studio, toda esta sección de actividad donde puedes ir traqueando todas las ejecuciones que ha tenido la gente, entrar en ellas, ir viendo qué es lo que ha hecho, qué decisiones tomó, por qué tomó estas decisiones, etcétera, etcétera. Y luego la parte de informes o insights, bueno, espera, esto es la evaluación para hacer pruebas y la parte de informes e insights, que, bueno, es que son agentes de demo, luego os lo enseñaré en unas capturas. Y los canales de publicación, ¿no? Donde vas a publicar el agente para que funcione finalmente por chat o por voz en distintas herramientas o canales. En cuanto a N8N, este sería el portal principal. Me centro en N8N como servicio cloud de N8N, ¿no? Una de las cosas más interesantes de N8N es que tiene una galería de templates ya hechos. Casi todos son de workflows, pero también hay de agentes. Pero tiene una galería enorme de templates ya hechos. Puedo buscar sobre ellos, puedo filtrar y puedo partir siempre de algo que ya haya hecho alguien, ya haya compartido en esta galería para empezar a hacer mi automatización o para empezar a hacer mi agente.
Entonces, bueno, aquí además podéis ir filtrando, ¿no? Pues quiero workflows para marketing o quiero agentes para marketing, ¿no? Y vas filtrando o los quiero filtrar por herramienta, ¿no? Pues yo qué sé, pues te coges aquí, creo que esto es Google Sheets, ¿no? Sí, pues todos los que tengan Google Sheets. Ah, bueno, es que aquí lo he abierto. Si mal no recuerdo, si le vuelvo a dar por aquí al iconito, me filtrará todos los de Google Sheets. Bueno, pues no. Bueno, pero hay forma de filtrarlos también incluso por tecnología. Cuando empiezas a crear un agente con N8N, vamos a uno vacío, simplemente tendrás esto, ¿vale? Como os decía, es una interfaz de cajitas en la que tú vas trabajando, ¿no? Pues aquí mediante cajitas vas añadiendo el modelo que va a tener la gente, las distintas herramientas e incluso cosas que puedo hacer después, ¿no? De la propia ejecución de la gente. Este es uno de los que, a ver, disculpad. Ahora, este es uno de los que teníamos, de los que están en los vídeos que os he mencionado antes, que son ejemplos que vamos montando para hacer demos. Este sería un agente completo, ¿no? Lo he conectado contra un modelo, en este caso es un modelo de OpenAI. De hecho, en OpenAI, fijaros, la galería de modelos que puedes usar, pues son prácticamente todos. Ahora veremos que una diferencia principal es que estos modelos no te los proporciona el propio N8N, sino que para conectar un modelo de OpenAI tienes que estar registrado en OpenAI con una cuenta, pagar por el consumo de esos tokens y entonces ya conectas aquí la cuenta y puedes elegir el modelo que quieras. Pero bueno, en este caso hemos cogido el de OpenAI y aquí le hemos añadido una herramienta para hacer un envío de emails, que además esta herramienta es un workflow, ¿no? Entonces hemos publicado un workflow como si fuera una herramienta para la gente para que le ayude a enviar emails y creo que el workflow era este. Entonces aquí estamos usando las capacidades de diseño de workflows y las capacidades de crear herramientas. Herramientas, lo dicho, pues muy parecido a Power Platform. Si le damos aquí al más, tenemos una galería inmensa de herramientas y de conexiones a servicios de terceros. Pues está por aquí AWS, he visto Adobe, no sé, Discord, THL para hacer trackings con su API, GitHub, servicios de Google hay muchísimos. También hay muchos servicios de Microsoft 365, no sé, MailChimp, por aquí está SharePoint, Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también una galería bastante extensa de conectores. Y también interesante que desde un único panel en N8N puedes hacer este diseño, puedes ir configurando lo que necesitas. Por ejemplo, aquí a la gente, aquí es donde están el equivalente a las instrucciones que hemos visto antes. Por ejemplo, configuro lo que le entra y lo que le sale a cada caja. Y tengo aquí incluso la interfaz conversacional para empezar a probar el agente y a ver cómo se va comportando. Entonces, bueno, para mí es una interfaz súper intuitiva y que acelera mucho el aprender, cuando estás empezando, el aprender a hacer agentes. O sea, en muy poco tiempo puedes hacer agentes muy útiles jugando un poco con estas cajitas o siguiendo algún tutorial quizá. Así que nada, esta es un poco la idea a nivel de interfaz. Y ahora pues ya el tiempo que nos queda, que son 15 minutos, pues hemos preparado unas battle cards para comparar ambas herramientas para que podáis ser capaces de analizar en qué situaciones es mejor usar uno u otro o en qué es más potente N8N o en qué es más potente Copilot Studio. Si os interesa cada slide de las que vamos a ver, pues va a ir sobre un área temática. Son muy útiles, lo digo por si queréis haceros capturas de pantalla de lo que necesitéis. No obstante, si luego queda algo de información que queréis, nos podéis contactar a mí mismo en redes o contactar con Bramen y os podemos facilitar la información que se os haya podido escapar. Pero bueno, creo que haciendo screenshots podéis quedaros pues con todos estos battle cards que son bastante prácticos. Vamos a ir viendo pues para cada una de estas áreas, ¿no? Pues qué es lo que nos da Copilot Studio y qué es lo que nos da N8N. Entonces, bueno, voy a pasar las animaciones, así hago más rápido. Vale, en cuanto a plataforma tecnológica, bueno, es un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? N8N es una plataforma pensada para hacer automatizaciones a la que ahora le han añadido la capacidad, bueno, ahora, hace relativamente no mucho, ¿no? Han añadido esta capacidad para crear agentes de IA generativa. Tenía una orientación, quizá pues por cómo se ha popularizado, muy de uso personal para mis cosas personales o incluso muchísimos autónomos lo utilizan
y muchísimas empresas pequeñas o equipos técnicos, pero ahora está dando un salto muy importante hacia el mundo empresarial y dotando de nuevos mecanismos de seguridad, de cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una plataforma que se popularizó más por este uso personal. Lo dicho, se ha ido ampliando para crear agentes de IA. Tiene una versión open source que puedes desplegar e instalar en un servidor o en tu propia máquina y empezar a ejecutar agentes directamente con tus recursos. O puedes usar el servicio en la nube, que es el que hemos visto ahora en el navegador, que es el más popular, que tiene planes de pago, ¿vale? No es gratuito, ninguna de las dos es gratuita. Entonces, N8N funciona con planes de pago, que ahora los vemos en la siguiente Battlecard, y tienes que suscribirte a uno de ellos. Copilot Studio, por su lado, como os decía, es una plataforma end-to-end, cubre todo el ciclo de vida de desarrollo de un agente, o sea, crear, probar, publicar, monitorizar, mantener y evolucionar un agente, y su uso principalmente es empresarial, pero para cualquier tipo de usuario. No es para usuario, no es solo para usuarios técnicos. Cualquier usuario, como habéis visto, la interfaz es muy sencilla, puede ir creando sus propios agentes utilizando Copilot Studio. Esto democratiza también el desarrollo de agentes de IA dentro de una empresa. Cualquier agente que construyas lo puedes compartir, o lo puedes usar personal, o lo puedes compartir con los compañeros que te interese, o lo puedes poner a disposición de toda la organización, siempre dependiendo de las policies que hayan configurado para Copilot Studio. Pero bueno, existe esa capacidad. Y además de ser una herramienta para crear agentes de IA, tiene otro uso, que es el poder extender las capacidades de Copilot, de Microsoft 365 Copilot, el asistente generalista, ¿no? Si en Microsoft 365 Copilot lo quieres conectar a otras fuentes de datos que no sean las de Microsoft 365, pues, bueno, tiene ya una área de conectores bastante extensa, pero también puedes extender esas capacidades utilizando Copilot Studio. Y como decíamos, es parte de Power Platform, está integrado en Microsoft 365 y en la nube de Azure, con lo cual es muy sencillo de integrar con servicios de Microsoft. Y Copilot Studio en este caso es un servicio cloud de pago por uso. A diferencia de otros servicios de la plataforma, no es licencia, es pago por uso, que ahora lo vamos a ver. Y con esto pasamos al modelo de costes. N8N tiene distintos planes, vamos a pasar todos. Y así vemos toda la foto. Vale, N8N tiene distintos planes. Bueno, tiene un trial que podéis activar, no sé si eran 15 días o un mes o algo así, pero luego ya tienes que pasar a un plan de pago. Sí que decir que, aunque de primeras puedan parecer caros, si empiezas a sacarle partido rápido, el plan Starter por 20 euros te automatizas tantas cosas que merece mucho la pena. Esto, como recomendación, de hecho engancha bastante el empezar a construir y cuando empiezas no paras. Entonces, bueno, sí que es importante, el plan Starter tiene limitación en cuanto a las ejecuciones de workflow que puedes hacer, 2.500. Ahora estamos hablando de agentes, pero bueno, que lo sepáis. Permite hacer 5 ejecuciones concurrentes de workflows o de agentes y te proporciona un único entorno. Si pasas al Pro, tienes bueno, más capacidades, ¿no? 10.000 ejecuciones de workflow, 20 concurrencias, tienes historial, tienes créditos de IA, sigues teniendo un entorno y tienes 7 días al año para ver insights. El plan business va subiendo, ¿no? Al plan business, además de subir los límites de ejecuciones y de concurrencia, le añaden control de versiones, el poder tener varios entornos y 30 días de insights. Luego ya hay planes enterprise, que el precio no es público, ya tienes que contactarles, ¿no? Pero bueno, subes mucho las ejecuciones concurrentes, los días de insights al año subes a 200, tienes logs, tienes capacidades avanzadas de data retention, integración con sistemas con proveedores de autenticación por single sign-on y demás. Pero esto es muy importante. Además de estos costes, de estos planes, Starter Pro Business, cuando en un agente de IA usas un LLM, tienes que pagar por el uso de ese LLM. En general, aunque muchos de estos planes te dan créditos que los puedes aprovechar, en general tienes que pagar el uso de este LLM porque N8N no te proporciona los LLMs que tiene, sino que te permite conectar a tu cuenta que tengas con ese proveedor del LLM para utilizarlo dentro de N8N. Pero tu cuenta la tienes con ese proveedor y con ese proveedor pues tienes que hacer el pago con el sistema que tenga, que normalmente suelen ser tokens o créditos. El que veíais antes que tenía conectado un modelo, creo que era un GPT-4 mini de OpenAI,
Pues yo le he conectado a mi cuenta de OpenAI y en mi cuenta de OpenAI pues he configurado mi tarjeta de crédito y he comprado tokens de uso, ¿no? Y por eso lo puedo utilizar. Pero esto es importante, ¿eh? Porque este coste no es el único, este que veis de Starter Pro Business, sino que también si usáis un LLM, pues tenéis que pagar los tokens o créditos de ese LLM. Copilot Studio, por su lado, es pago por uso. A diferencia de gran parte de los servicios de Microsoft 365 de Power Platform, que son licencias, ¿no? Tú pagas una licencia de uso mensual o anual para los usuarios y se la asignas. Copilot Studio es pago por uso. En principio, y esto depende también de las policies y de cómo un administrador lo configure, pero bueno, en principio cualquier usuario puede crear un agente y por lo que se te cobra es por el uso de esos agentes. Cuando un usuario final está interactuando por chat o por voz con un agente, se van consumiendo lo que llaman Copilot Credits. Si buscáis documentación, esto se ha llamado de distintas formas. Se ha llamado token, Copilot Tokens, bueno, pero ahora es Copilot Credits. Entonces, cada Copilot Credit tiene un cost, tiene un precio, que en dólares es un centavo. Y bueno, distintas operaciones que hagas con el agente consumen distintas cantidades de créditos. Entonces, bueno, Microsoft te va facturando al final del mes o del periodo que tengas, te va facturando pues por todo el consumo de créditos que se han hecho con este precio. Lo que sí puedes es comprar paquetes de créditos prepagados, ¿no? De hecho, creo que existe solo este, que por 200 euros al mes añades a tu entorno un paquete de 25.000 créditos, que bueno, pues todos los usos que se hagan de los agentes van consumiendo de este paquete de créditos. Esto es útil para compañías más acostumbradas a pagar por licencias, porque es lo más parecido a una licencia. Y también es importante, si en vuestra organización hay usuarios que tengan la licencia de Microsoft 365 Copilot, o sea, la versión premium y completa de Copilot, que tiene las capacidades para integrarse con documentación, con chats, con emails, que está integrada en todas las aplicaciones de Office, Word, Excel, Outlook, Teams, OneNote, etcétera, etcétera. Si tenéis esta licencia, que es la completa de Copilot, los usuarios que tengan esta licencia, cuando estén usando un agente hecho con Copilot Studio, no consumen créditos, con lo cual estos usuarios harían un uso prácticamente gratuito. Digo prácticamente porque si hay alguna cosilla que sí consume créditos, pero en general no. Entonces, bueno, esto también es una ventaja importante si tenéis este licenciamiento. Aquí, a diferencia de los planes de N8N, Copilot Studio, como no tiene planes, pues tampoco tiene estas distintas limitaciones. O sea, todo lo que hagas con Copilot Studio tiene ejecuciones ilimitadas, entornos ilimitados, concurrencias muy altas, tienes historial, tienes monitorización, tienes insights, tienes logs, toda la seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los LLMs que usas en Copilot Studio ya están incluidos en este sistema de costes, no hay que pagar adicional por ellos. A nivel de modelos LLM disponibles, pues en N8N podemos conectar a todos los populares, ¿no? Anthropic, DeepSeek, Gemini, Mistral, Grok, todos los de OpenAI, etcétera, etcétera, incluso con los de Azure, OpenAI. Pero es necesario hacer este pago por el uso que hagas de los LLMs. Y en Copilot Studio, que lo hemos visto antes, principalmente están los modelos de OpenAI y los de Anthropic. Pero tienes la posibilidad de conectar un agente de Copilot Studio con la plataforma de Microsoft Foundry, que eso te abre a más de 11.000 modelos de IA generativa ya disponibles y preparados, incluso modelos especializados en tareas especializadas o en verticales concretas y demás. Entonces, bueno, tienes esa opción de abrirte a la galería de Microsoft Foundry, que es una galería pues enorme y bestial. A nivel de herramientas que podemos crear, no son solo los conectores que hemos visto. En N8N podemos crear pues, herramientas que usen su galería de conectores, pero también podemos crear herramientas que utilicen servidores MCP, que el MCP bueno, se está convirtiendo en un estándar en la industria del diseño de los agentes, ¿no? Que al final pues, son servicios con operaciones ya preparadas para ser añadidas a un agente como herramientas. Es útil trabajar con MCPs porque si el día de mañana decides irte a otra tecnología para diseñar tus agentes, todo lo que hayas hecho con MCPs, como es un estándar, pues lo vas a poder seguir utilizando. También puedes hacer herramientas que llamen a APIs, que ejecuten código o herramientas que ejecuten un workflow, como hemos visto antes. En Copilot Studio tienes herramientas para crear prompts con LLMs aparte del LLM principal que tengas en tu agente.
Tienes la capacidad de crear herramientas con los conectores nativos de Power Platform, que son los que os enseñaba antes. También soporte para MCP, también herramientas para invocar workflows, en este caso workflows hechos con Power Automate, que es la tecnología de Microsoft para hacer workflows. Y bueno, tiene otra serie de herramientas que son previews o frontier que están incorporando como intérpretes de código para ejecutar código Python para operaciones con datos, computer use, que es traer capacidades de RA a los agentes, generadores de documentos, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que son los conectores propios, ¿vale? N8N tiene más de 410 conectores ahora mismo contados. Asana, VS, Facebook, Google, M365, MailChimp, Slack, etcétera, etcétera. Galería enorme. Y Copilot Studio aquí lo supera en cantidad, aunque es verdad que los más típicos los vas a encontrar en ambos. Y si no, en ambas herramientas te permiten crear tus propios conectores utilizando APIs, o sea que lo podrías solucionar. Pero bueno, Copilot Studio ya cuenta con más de 1.500 conectores de Power Platform, que además no son recientes, que se llevan evolucionando desde hace muchos años. Ejemplos, pues miles. Salesforce, Miro, LinkedIn, Google Drive, Databricks, DocuSign, Snowflake, SQLs y bases de datos, etcétera, etcétera. En cuanto a monitorización analítica y pruebas, por ir rápido, que nos quedamos ya sin tiempo, pues bueno, en ambos casos tienes tanto herramientas como para hacer testing y pruebas e ir viendo por dónde ha pasado la ejecución de un proceso o de un agente, y en ambas herramientas tienes cierta capacidad de insights para evaluar cómo se está utilizando tu agente. Aquí en cuanto a insights, yo creo que gana Copilot Studio, porque en su sección de Analytics tiene métricas, tiene datos de uso, te desglosa cómo se están usando tus agentes y las herramientas de tus agentes los usuarios. Los usuarios pueden dar feedback de arriba, de abajo, dejar comentarios, te lo recopila todo en una única vista, puedes ver métricas de satisfacción, etcétera, etcétera. Y en cuanto a canales de publicación, igual, también para mi gusto gana Copilot Studio por todas las que habíamos visto antes, ¿no? Tienes los canales típicos de Microsoft, más para empleado interno, ¿no? Publicar un agente dentro de Copilot o en SharePoint o en Teams, en el chat de Teams, ¿no? Para poder interactuar con ellos por chat. También canales públicos para integrar en un portal web o en una aplicación de negocio. Servicios de mensajería, Facebook, WhatsApp, Slack, Telegram, Twilio Online, etcétera, etcétera. Y bastantes integraciones con aplicaciones de negocio, como Dynamics 365, Salesforce, ServiceNow, etcétera. Y bueno, N8N está más pensado para utilizar los agentes desde su propia interfaz o generar una interfaz propia para poder embeberlo en servicios web y demás. Y bueno, también tiene una API, ¿no? Por si quieres montar tu propio frontal por delante de un agente. Y seguridad y cumplimiento compartido. Lo dicho, al estar dentro del ecosistema del tenant de Microsoft, Copilot Studio gana todas las capacidades de seguridad que tiene Microsoft 365 y que tiene Power Platform, de cifrado de información en tránsito, en reposo, políticas, DLPs, etiqueta de cifrado de información, protección de la identidad, acceso condicional, autenticación multifactor, toda la seguridad documental que tienes en SharePoint, OneDrive y Teams, etcétera, etcétera, y el cumplimiento normativo, ¿no? Donde a nivel europeo se nos asegura que los datos residen en la Unión Europea y no salen de allí. Y también, pues, por el propio contrato de servicio con Microsoft, se te asegura que la información o conversaciones sensibles que tengas con el agente no están saliendo de tu entorno y, desde luego, no se están utilizando para entrenar a los modelos. N8N, como en parte depende de los LLMs externos, pues tiene cierto control en su ecosistema, pero también hay parte que en cuanto a seguridad y conexiones que las tienes que configurar con cada proveedor de LLM. Pero bueno, sí que cada vez va incorporando mejores mecanismos de seguridad y desde luego los planes Business o Enterprise, con esta orientación que tiene ahora hacia grandes compañías, sí que se están metiendo secret stores, capacidades de single sign-on con sistema de autenticación, políticas de retención, etcétera, etcétera. Solo por mostraros, pero ya lo hemos hablado, por si queréis haceros la captura, en cuanto a automatizaciones y workflows, N8N
es una plataforma de workflows, con lo cual todo es nativo a nivel de workflows, pero Copilot Studio puede aprovechar el servicio de Power Automate para hacer ejecución de workflows. Y ya con esto llegamos pues, a mi opinión. Ya para cerrar, yo por mi parte quería, y esto es mi opinión personal, poneros un poco lo que yo creo que son los puntos fuertes de cada una de las plataformas de cara a, si tenéis que tomar una decisión y os sirve esta valoración. Yo veo como puntos muy fuertes en N8N esa gran galería pública de plantillas que hemos visto antes, que conté ayer al preparar estos 7.839 plantillas. Es verdad que la mayoría son de workflows y Power Automate, que es el equivalente en tecnología Microsoft, también tiene una galería enorme de plantillas. Pero bueno, es muy útil, está muy a mano, la comunidad las va evolucionando, mucha gente publica ejemplos que ha hecho y creo que es un punto muy a su favor. También yo valoro mucho que es de un uso muy popular, con lo cual vais a encontrar multitud de tutoriales en redes, de material ya hecho, de gente dispuesta a ayudar, de comunidades de desarrollo enormes. eh, con lo cual es muy fácil empezar con N8N. Con Copilot Studio quizá tienes que ir buscando formaciones más especializadas o en ubicaciones más concretas, ¿no? Ese conocimiento y en cambio en N8N hay en todos sitios, encuentras cosas de N8N. También valoro mucho el editor visual, es muy sencillo, es muy intuitivo y con muy poco esfuerzo puedes empezar a aprender a crear agentes. Y también valoro mucho esta capacidad que tiene de conectar con, bueno, pues con prácticamente todos los fabricantes conocidos ahora mismo de modelos de lenguaje populares, ¿no? De decenas de fabricantes y cientos de LLMs que puedes utilizar que ayuda mucho, porque muchas veces para cosas concretas quieres un modelo concreto y lo puedes gestionar fácil con N8N. Con Copilot Studio valoro mucho toda esta interconexión nativa con los servicios de Microsoft 365 y de Power Platform, ¿no? Con SharePoint, OneDrive, Teams, etcétera, etcétera. Valoro muchísimo, y esto para mí es muy diferencial, el estar enmarcado dentro de la seguridad de la plataforma de Microsoft, del tenant de Microsoft, en todos los sentidos, en protección de identidad, en seguridad de la información, en compliance normativo, cifra de los datos, políticas, etcétera, etcétera, porque hay la evolución de la plataforma Microsoft, pues bueno, se va haciendo 15 años y es bestial, ¿no? Todo lo que puedes tener a nivel de seguridad y te aprovechas de ello. Valoro mucho la galería de conectores de Power Platform, que se llevan evolucionando más de 10 años y lo que decíamos, que tenemos más de 1.500. Valoro mucho que son muy claros por contrato y por condiciones y de hecho Microsoft tiene un portal de transparencia con la IA bastante interesante de consultar, que datos y conversaciones que estés teniendo con un agente, con un LLM, nunca van a salir de tu entorno, de tu tenant y no se van a utilizar para entrenar a modelos en ningún caso. De hecho, puedes pensar que el estar sujeto a solo los LLMs que te da Copilot Studio es una desventaja, pues puede serlo para algunos casos, pero también es una ventaja, ¿no? Porque como los LLMs residen dentro de tu entorno, lo que interactúes con ellos nunca va a salir del entorno. En cambio, en N8N los LLMs residen fuera del entorno. Y también que está muy preparado para escalar tu agente. Si en algún punto se te queda corto el diseñador low code, pues lo puedes evolucionar hacia la plataforma Pro Code, ¿no? Hacia Azure con los servicios de Microsoft Foundry. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Lo dicho, nuestra intención era poderos ofrecer estos battle cards y que vieseis y conocieseis las diferencias. Entonces, bueno, os vuelvo a poner aquí los dos QR por si queréis contactar por LinkedIn y demás. Y si en algún momento, bueno, tenéis cualquier duda, queréis conversar sobre lo que hemos visto y demás, yo encantado por mi parte. Y creo que también por aquí, Lucía, en el chat, o sí, ya os lo ha puesto, un formulario porque ahora mismo, bueno, pues tenemos una promoción para las personas que estáis asistiendo a estos webinars que vamos publicitando por LinkedIn, que podemos ofreceros una sesión gratuita de 1 hora sobre agentes personalizada para vuestra compañía. Entonces, a nivel compañía, estáis ahora empezando a diseñar la estrategia con los agentes de IA y estáis empezando a adentraros en ello, pues tenemos este modelo de workshop de 1 hora que os lo podemos hacer de forma gratuita
a vuestra empresa para ayudaros un poco, orientaros y enseñaros por dónde podíais arrancar, cómo construir la estrategia y demás. Entonces, bueno, tenéis ahí en el chat este formulario para que lo rellenéis. Y nada, eso es todo. No sé si había alguna duda, creo que no. Estabais diciendo que se oía mal, bueno, espero que se haya solucionado. Y nada, bueno, en cualquier caso, si queda cualquier duda posterior o cualquier pregunta, podéis contactarme por LinkedIn y encantado de conversar y de hablar con vosotros. Y nada, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir y esperamos que haya sido útil para vosotros. Así que muchas gracias.